Pues yo soy Rafael Enríquez, soy músico, me dedico a la música hace ya 35 años, 30 años más o menos aproximadamente. Y pues ¿quién soy? Soy un personaje que trata de expresar lo que siente, lo que ha aprendido, lo que he recordado a través de las notas musicales, a través de las estructuras como la armonía, la melodía. Me gusta el arte, me gusta soñar, me gusta crecer, me gusta leer, me gusta experimentar. Básicamente eso soy yo, un personaje que me gusta transmutar la cotidianidad en cosas tangibles como la música, la melodía, la armonía. Músico, diría por ahí, totalmente. Y mi padre pues tenía un grupo, él era vocalista y se ponían a ensayar, y entonces yo me juntaba las cubetas y dos, tres cuestiones y hacía que tocaba la batería, ¿no?, con ellos. Entonces fui creciendo un poco y mi padre me fue mostrando el canto. En esa parte me enseñó la parte vocal, la parte de utilizar mi diafragma, la parte de utilizar adecuadamente la voz, ¿no?, algunas técnicas cuando lo aprendí. Entonces básicamente fue mi primer maestro que me indujo a la técnica, ¿no?, mi padre. Entonces del tiempo, en todos estos años que llevo como músico, obviamente me compré mi batería, me compré mi bajo, me compré mi piano, me compré mi saxofón, ¿no? Y son instrumentos que pues me gusta expresarme en ellos también, o sea, también toco de repente todos esos instrumentos, me gustan. Cuando hablas de un jam, es decir, no partes de una estructura como tal, sino simplemente dejas que fluya todo. Es decir, realmente no hay un tono principal, no volvemos a un modo, a un ritmo, a una métrica, a un tiempo, sino que todo es, empieza el guitarrista, para, o el bajista, para, el baterista se monta sobre lo que está haciendo el baterista, y el guitarrista secunda esa situación, y entonces ya... Estuve involucrado en muchas cosas nefastas, y, o sea, con mi propio cuerpo, me refiero a que me embriagaba demasiado, era un locochón, consumía demasiadas drogas y todo eso. Ya pasó, y por eso no pude yo hacer lo que ahorita ya estoy haciendo, vaya, después de muchos años de ya tranquilizarme y estar más fuerte y estar más serio, por así decir. Entonces empecé a estudiar la música, ¿no? Porque tú hablas de un crecimiento, no lo tuve por desalineado, por desobligado, por eso ya después entendí que lo que soy es una situación que se tiene que estudiar para poder tener una expresión más fina, por así decir, ¿no? No es así como solo el guitarrazo y ya, sino a mí me encanta escuchar a Frank Zappa, me gusta Jaco Pastorius, me gusta la música clásica. Entonces todo eso es algo que te motiva a ser un ejecutante de mayor calidad, ¿no? Entonces cuando ya estuve más repuesto de todas esas situaciones, de toda esa locura, de ese tiempo de locura, pues me he empezado a dedicar básicamente a estudiar esos modos, ¿no? Ese tipo de teoría. Entonces, ¿qué significa la música? El modo más hermoso de que un hombre puede expresarse, según yo. Obviamente hablo como músico. Me llamo Daniel y vivo aquí con mi familia, que somos 5 personas: mi mamá, mi papá, mi hermano, yo y mi abuela. Este es mi espacio donde pues yo me preparo mentalmente para hacer esto que me apasiona, que es el baile. Empecé desde que tenía 12 años de edad, pero empecé primero con Michael Jackson, imitando a Michael Jackson.
Lo hacía primero en las escuelas, en fiestas familiares, y ya como tal en el centro de Toluca empecé después de la cuarentena. Ya ahorita llevo 4 años bailando ahí en el centro, soy artista urbano de ahí. Nunca estuve en academias ni escuelas de baile. Tomé algunos cursos con algunos maestros que me ayudaron a perfeccionar ciertas técnicas, algunos pasos, pero realmente yo todo líricamente lo fui haciendo por mi propia cuenta. Y desde el primer día que empecé pues me fue muy bien, o sea, la reacción de la gente fue buena, me apoyaron pues económicamente, me grababan, ya se ha vuelto como mi forma de vida. O sea, no solamente es el hecho de bailar por bailar, sino que es como, ¿cómo decirlo? Como si fuera mi religión. O sea, es algo que ya no puedo dejar, que ya se acostumbró mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo ya está como enfocado en eso. Que en este aspecto artístico pues yo tengo el objetivo de algún día llegar a Broadway, a los escenarios grandes de Nueva York, dar esos shows de tap, de los musicales, pero mientras eso pase, pues ahorita me estoy perfeccionando, practico diario, voy a bailar diario para pues no perder esa formación, esa disciplina, todo lo que se requiere para llegar ahora sí que a lo más grande. Y si no llegara ahí por cualquier cosa, pues puedo decir que puedo ser feliz así también, que no requiero a lo mejor tener mucha fama, mucho dinero para sentirme alguien pues valioso artísticamente. Sé que sigo siendo una persona valiosa y yo creo que pues esos logros no son los que te definen a ti como persona, sino lo que tú quieres ser, es lo que lo que a ti te va a definir toda la vida. Y como pueden ver, no solamente me dedico en la parte de bailar, sino que también otra de mis habilidades artísticas son las esculturas con material reciclable. Aquí, como pueden ver, esta cama la hice en forma de un carro de los 50 con plásticos, llantas de bicicleta, cartón, ganchos de ropa. En fin, son muchos tipos de materiales que usé para armar esta escultura. Y bueno, se han de preguntar por qué he escogido este tipo de temáticas de lo clásico. Pues porque tanto en mi manera de vestir como en mis esculturas que he hecho, pues me identifico mucho con esa época, ahora sí que con el siglo pasado. Muchos de mis amigos me dicen que yo soy de alma vieja, porque pues tengo este tipo de gustos, porque mi personalidad es así como al estilo clásico. También aquí cuento con una gran colección de sombreros, de todos los estilos, de todas las épocas, de todas las, ahora sí que temáticas. Y pues mi colección de sombreros empezó aproximadamente cuando yo tenía 17 años, que fue esa edad cuando empecé a usar los sombreros. Ya no cuento con los sombreros con los que empecé cuando tenía 17 años, porque pues los regalé, pero tengo otros sombreros aquí que tanto los uso para mis números artísticos de presentaciones, de fiestas, de cuando voy a bailar al centro, como también para pues vestir como de todos los días. Esto se ha vuelto como parte también de mi esencia, de mi persona, como mi manera de ser. Y entonces hay una desconexión conmigo, que a lo que yo puedo realizar. Entonces ahí se genera esa adicción. Es la famosa disociación.
desconexión de mí mismo o del sí mismo. Me llamo Alberto Delgado García, me dedico a hacer caricaturas, retratos, paisajes, murales y lo que suceda en hacer cosas de esas. Vivo aquí en Toluca y pues todo mi mundo ha sido siempre pintar y dibujar. Yo me dedico a hacer caricaturas en ferias, en la calle, en los portales, en ferias que me invitan, en festivales, acudo por internet para a ir a ferias. Me di cuenta que tenía mucha facilidad para hacer eso, que al principio no ha sido fácil, ni hasta ahorita, hasta la fecha, no ha sido fácil porque nunca acabas de aprender. Mucha gente sabe que yo también hago rótulos, me contratan para hacer rótulos, o a veces también diseño cosas. Lo único que me falta es tener a lo mejor un conocimiento en computación, porque me hace falta todavía poquito, ¿no? Y eso es lo que hago. También hago cuadros al óleo, paisajes, retratos y creaciones mías. Empecé desde que yo me acuerdo, creo que me acuerdo más o menos desde los 4 años. Y rayaba las paredes, como ahorita, mira, belleza. Bueno, la pinté. ¿No? Le dije a mis hijos, a ver, párate ahí, antes de que crezcan más, y luego nos vamos a poner a jugar aquí. Y yo hice muchos puntos para jugar timbiriches, y pues cada quien ponía su letra, ¿no? Luego les ganaba, luego me ganaban y así. Entonces ellos son ellos dos, y luego aquí yo le puse, todos somos familia. Pero yo lo borré porque nos pusimos a jugar esto. Aquí en este espacio vivo con mi esposa, mis hijos que son 2. Me dedico pues, casi siempre a trabajar, casi nunca estoy en la casa, siempre ando por fuera y siempre llego acá pues, en la noche, o a veces ni llego porque a veces salgo lejos a trabajar. Por ejemplo, ahorita estoy produciendo obras, llevo como 8 apenas. Son con colores y con plumas de color y es mixto ahorita. Ya después voy a entrar con colores, luego con pasteles, luego con carbones. Sí, cuando sueño algo, por ejemplo, me levanto luego y lo plasmo. Y luego ya lo termino. Así es como hago algunos de mis trabajos, o algunos, lo que piense en la mente lo concreto bien, y luego ya lo empiezo a dibujar, y si no me gusta, pues hago otro hasta que más o menos siento que ya queda, ya lo hago bien. Pues, a través de esto, si todo sale bien algún día, pues a terminar una casa, por ejemplo, bien, para vivir bien, y pues, que no nos falte nada. Pienso yo más bien que la naturaleza es sus sonidos, sus colores, sus formas tan abstractas, tan hermosas, llenan al artista de algún modo de inspiración para poder poner cositas extraordinarias. No hay el ruido de las máquinas, aunque también hay proyectos así, ¿no? Pero a mí me gusta más lo verde, lo que fluye, lo que se escucha, como igual el sonido del viento, los pájaros, ¿no? Me gusta más esa interacción con la naturaleza. De hecho, he hecho muchos vídeos en el bosque, ¿no? Literal, me llevo a mis amigos, ponemos la batería así como aquí, literal entre los árboles. En la ciudad todos estamos más con el ajetreo, los quehaceres, los pensamientos y toda esa acumulación energética, pues al autor. Por eso siempre si te das cuenta, la mayoría de los autores, de los escritores, de los poetas, lo que sea, buscan lugares apartados de la ciudad, del bullicio, como dice el poeta, ¿no? Entonces, sí creo que es un poco diferente, aunque el mostrar el producto en la ciudad es grato, porque es ahí donde el escucha básicamente te pone atención, ¿no? a lo que estás presentando como producto.
problema personal, alguna tristeza, alguna preocupación mía. Y cuando empiezo a hacer esto en la calle, pues me suelto, dejo a un lado esa tristeza, ese miedo, esa preocupación, me entrego aquí al escenario y regreso a mi casa tranquilo, feliz y satisfecho de lo que hice. El recorrido diario es, bueno, primero desayuno en mi casa, después salgo, camino por Guadra, bajo por el mercado 16. Me paro temprano, me paro a las 6:30 de la mañana, me alisto, tomo el bus, llego a donde toco y ahí estoy aproximadamente como unas 3 horas dando un concierto de 3 horas más o menos. Salgo de mi casa y bajo por ahí por la bajada y tomo el camión en la media esquina. Ahí es donde tomo el camión. Llego a las 12 del día, que es cuando empiezo a bailar, y ya pues ahora sí que mi rutina diaria termina a las 7:30 de la noche. Llego por allá, cuando me bajo por Santiago Miltepec, bajo por estas escaleras y luego aquí me siento a descansar un ratito. Termino, me voy al portal, a los portales al centro de Toluca, y pues ahí en el centro de Toluca también nos gusta participar, entonces un par de horas más, dar un concierto ahí, y pues básicamente ese es mi día. Siempre me ha gustado reconocer a los buenos artistas y bueno, Beto es uno de los caricaturistas y retratistas y artista urbano que hay en la ciudad de Toluca. Lástima de verdad que a Beto pues no se le ha reconocido como tal, ¿no? 2 años yo creo he visto a Dani, 2 años y medio, a pesar de que haya gente, no haya gente, esté soleado, esté lloviendo, está bailando, está cantando, está poniendo un poquito de su esencia al día, ¿no? Conocer a Rafa aproximadamente 5 años y he visto cómo ha evolucionado, ¿no? Empezó tocando rock nacional y a medida de que la gente misma le pidió nuevas canciones que están sonando en el radio, pues ha cambiado, ¿no? Rafa se ha convertido como el único de la ciudad, ¿verdad? Porque no nada más toca aquí, también lo conocen los portales, entonces mucha gente ya lo ubica. Pues que es un muchacho bien amable, no es ni tan grosero ni nada, al contrario, cuando llueve, Fabi, me dice a mí, señora Fabi, córrale, no se esté mojando, no se vaya a resbalar, la ayudo. Baila bonito y ha evolucionado, que se arregla diferentes formas de vestir. Él a veces también dice, señores, trate bien a las personas. ¿Por qué te cambias? Es que ahorita me están grabando. Ok, pues felicidades. Muchas gracias. Que estés muy bien, Daniel. Igualmente. Llegamos a él porque nos llevaron un retrato de mis hijos, fue como lo conocimos a él, y pues es una persona muy sencilla, muy humilde, y la verdad es que nos gusta su manera de ser. Hacen su trabajo con mucho interés, con mucho entusiasmo, tiene esa habilidad y realmente pues nosotros la apreciamos, la valoramos porque en general pues muchas personas no lo hacen, ¿no? Se ve que dibuja con el corazón y con el alma, y eso es muy bueno, ¿no? Tener sentimiento para hacer tu trabajo y no hacerlo pues ahí se va y a ver qué sale. Me gustó la forma como que actúa, como la forma de expresarse oralmente y con sus sentimientos. Pues excelente cantante, diverso, ameniza muy bien, le da un toque especial al paisaje urbano. Cada vez lo veo más seguro también en cuestión de corporalidad, su espacio, de dominar el espacio en sí, y no es fácil, o sea, no es fácil pararse aquí en la calle, si de por sí en el escenario no es fácil, que ya es como tu lugar seguro, hacer de un espacio público tu lugar es completamente distinto. Creo que eso es maravilloso.
es que la música mueve mucho los sentimientos de la gente, mucho, y eso me da mucho gusto porque no falta quien te bendice, no falta quien te desea el bien, también no falta el que no le gusta y que te manda al carajo, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de la gente es grata con la música porque la música es muy hermosa y nos tempera, nos forma, nos ayuda a ser más ecuánimes. Cuando yo las empiezo a dibujar, yo he notado que, por ejemplo, unas están enojadas, otras están tristes, otras lloraron, otras tuvieron problemas y hasta como que a veces siento que son maestro, licenciada, ingeniero, no sé, como que sospecho. Y sí la tienen, casi sí la tienen. Yo creo que al igual que otros artistas de aquí, de Toluca, pues hemos vivido de que los del ayuntamiento de aquí del centro de Toluca, los fines de semana vienen y pues nos piden que nos retiremos de aquí, del espacio donde estemos ejerciendo nuestra arte, pues por motivos que ellos tengan, ¿no? Pero es del único que a veces nos tenemos que ir cuidando entre nosotros. A los músicos, a los artistas urbanos se les ha excluido un poco del portal. Pues continuar, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que haces, es tu modo de vida, es tu modo de sobrevivir. De vivir, yo diría, porque de sobrevivir se suena muy feo. Yo más bien creo que me voy a divertir cada día. Voy a dar un concierto y me traigo a mi casa toda la buena energía de la gente que le gusta mi trabajo, ¿no? Que le gusta lo que hago, que le gusta lo que canto. Cuando empiezo a hacer cosas así, de lo que sea, me siento bien feliz. Por eso lado, mucha felicidad. Por eso lado, te das cuenta que me calmaran por dentro yo mismo. Algo así. Tiene que ser uno optimista para pasarla bien, ¿no? Todavía hay corriente de personas que piensan que los que hacemos arte urbano somos vagabundos, somos gente que no hace nada, gente que estamos en los vicios, o que si ganamos dinero es para el alcohol, para las drogas, para muchas cosas que al final son para la propia destrucción de nosotros mismos. Pues quiero decirle a esas personas que no todos los artistas urbanos hacemos eso. O sea, no hacemos arte urbano para destruir nuestra vida o porque no nos importe nuestra vida. Es más bien porque nos importa nuestra vida y nuestro futuro, es que queremos proyectarnos como personas y queremos desarrollar esa habilidad que tenemos, en este caso el arte. Yo creo que más bien lo que trae aquí día con día es el gusto vocal, el gusto a la melodía, a la armonía, me gusta todo lo que tiene que ver con la música, con la expresión, con el arte. Entonces, yo más bien creo que es el gusto el que me lleva a seguir forjando mi camino en la música. Sin pretensiones, solo hacer lo que te gusta y ya, o sea, porque al final de cuentas no es que busques la fama y la fortuna, ¿no? Bueno, es algo que está ahí, ¿no? Latente y presente, pero básicamente lo que tiene que ver la música con lo que hago con la ciudad es eso, la energía en reciprocidad que hay entre el que hace la música y todos los que la reciben. Estoy en este tipo de situación que veo aquí en la ciudad, pues tengo varias opciones. Regreso aquí a vehículos locales, música, botanas cortas. Generalmente diario manejo 18 rutinas diferentes en un día de baile. Pues todas las personas pertenecemos a diferentes comunidades o grupos sociales y al salir aquí pues se te hace el carácter de alguna manera, tratas con gente de una forma, pero la otra parte tiene que ver contigo mismo, porque puedes ser tú mismo en la ciudad, en un pueblo, en tu casa, en otro país, o sea, la esencia de uno no tiene tanto que ver el lugar, sino tiene que ver con lo que uno es, con lo que uno se construye por sí mismo. Gracias. Es muy buen arte con el dibujo. Gracias, hermano. Ahí está mostrando, tienes talento con las manos. Es lo que en cualquier momento del lugar.
Yo casi por lo regular siempre ando trabajando en la calle, voy a festivales o a ferias cuando puedo y pues soy feliz así porque hago por lo que me gusta y me pagan por lo que me gusta. Influye en la forma de que los agarro en el momento, por ejemplo, me puedo parar en cualquier punto y lo puedo hacer y lo puedo colorear y si les gusta hasta lo puedo vender. Bueno, a los que por ejemplo no tenemos a veces lana, pues tenemos que buscar la forma de cómo, ¿no? Y nos hace la ciudad. Y a los que tienen, pues también los hace la ciudad porque tiene que fregarle, bueno, tiene que hacerlo porque a lo mejor sus papás les dicen, ¿sabes qué? Pues por tu bien échale ganas o así. Y también de alguna forma también los hace, no sé si la ciudad o la familia. Una persona en una ciudad se forma por eso, ¿no? Por la música, por su gastronomía, por su gente, ya sea que, pues ya ves allá en el sur gente más cálida, ¿no? Aquí nos dicen que nosotros los del Estado de México somos un poco fríos, ciertamente porque hace más fría, la situación, estamos en la montaña, ¿no? Y todo eso, entonces creo que tiene que ver la cultura, el clima y la gente intrínsecamente. Todos en algún momento tenemos que decidir, la vida es de decisiones, decide por ti mismo, decide por lo que más te guste. Más importante en la vida, en esta vida física que es un poco efímera de paso, y para que seas lo más próspero y feliz que sea posible es encontrarte a ti mismo y ejecutar desde ahí. O sea que bendición para todos, vayan adentro de ustedes, búsquense y todo lo que quieran hacer es posible hacerlo, y pues solo es eso, hacerlo, ¿no? Hacerlo, investigarse y entonces irse, ahora sí que irse, ¿no? Para que puedas ser. Y saludos a todos, bendiciones, pura buena onda. Rafa Rock, buena onda, bye. Ven con el alba, el fuego interno que hay en mí me hace ver y llegar, trascender el alma, y a la distancia está mi hogar, donde al fin puedo estar y mirar en calma.